Damos la más cordial bienvenida al analista economista Osvaldo Landázuri, con quien vamos a hablar justamente de este tema a propósito del trámite que tiene la Ley de Defensa de la Dolarización en la Comisión de lo Económico, de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Desde el domingo hasta ayer hemos tenido algunas comparecencias de autoridades ante esta comisión, la gerente del Banco Central, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Y aquí tenemos algunos informes preocupantes, si no lamentables, sobre el estado de las reservas en el Banco Central. El presidente de la República, que asuma el poder el próximo 24 de mayo, se encontrará con una chequera de 453 millones en el Banco Central, según Marcos López, miembro de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Es decir, tendrán que sacarse de algún otro lado para entregar $1.000 millones si entra el señor Arauz. Este es un poco el razonamiento que hace Marcos López, altísimo funcionario de la Junta de Regulación Monetaria. Esa es la cantidad con la que se cuenta en estos momentos. 453 millones de dólares en el Banco Central. Usted, experto, entendido en la materia, ¿cómo lee estas declaraciones y el estado, sobre todo, del ex instituto emisor, Osvaldo Landázuri? Buenos días. Buenos días, Edgar. Gracias por la invitación. Yo creo que el tema es parte de esta institucionalización del país. Me parece a mí que el asunto de llamarle una ley para la defensa de la dolarización quizás es algo demasiado amplio para el concepto del Banco Central, que al estar o al ser parte de un país que está dolarizado y haber dejado de emitir moneda, indudablemente es un conjunto de normas las que protegen la dolarización. Una de ellas sí, indudablemente es darle independencia al Banco Central. Yo recuerdo haberle mencionado, estimado Edgar, que los bancos centrales a nivel mundial empezaron más bien como instituciones privadas y por lo tanto hoy lo que ha aprendido el mundo después de siglos de aprendizaje, la Gran Depresión, la crisis del 2008, etcétera, es que es necesario tener bancos centrales que sean técnicos, bancos centrales que sean independientes. Independientes me refiero yo del lado público y del lado privado, porque lo lamentable de esto, Edgar, es que estas discusiones realmente son temas que en el resto de países ya quedaron atrás, es decir, es indudable que los bancos centrales tienen que ser instituciones técnicas, instituciones independientes, y cuando digo independientes me refiero a los dos lados, es decir, independencia del lado público no puede ser un asunto en el que el gobierno, el ejecutivo dice, a ver, necesito plata para pagar los sueldos, presten los encajes bancarios, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y también tiene que ser independiente del sector privado, es decir, tiene que ser un banco central absolutamente técnico. Y lamentablemente, en el caso del Ecuador, esto no se ha entendido y se piensa que la plata que está en el Banco Central es plata de libre disponibilidad, pero en realidad son recursos que tienen un dueño muy específico. Y entonces lo que da recelo o lo que podría resultar como algo riesgoso, estimado Edgar, es que usted tome recursos que son, por ejemplo, parte del encaje bancario de los depósitos de las personas y que los reparten a población. Entonces, lo que dice el candidato Arauz, para que nuestros radioescuchas lo entiendan, es que lo que quiere es hacer que el Banco Central se comporte como un banco comercial. Es decir, si yo tengo la plata ya en Suiza, entonces lo que hago es tener esa plata acá, le presto al gobierno, el gobierno le paga con papelitos que todos los conocemos, CETES o certificados de tesorería, bonos del Estado, lo que usted quiera. Y por lo tanto yo expando el balance del Banco Central. Eso de expandir el balance del Banco Central también para que sea un concepto algo más claro, es que en resumen, usted tiene un activo que es el papel que le da el gobierno. Por otro lado, usted tenía caja, que es otro activo. Usted presta ese activo, le da a la población y entonces expandí el saldo el balance del Banco Central, es decir, tengo un activo más grande. Lo cierto es que si es que ese fuera el comportamiento, es decir, de un banco comercial, por ejemplo, más parecido al Banco Central de Panamá, lo que debería pasar es que usted opere con las normas de Basilea, es decir, que al que le presta a usted tenga hipotecas, tenga todas las certezas de que le va a pagar el préstamo. Como eso no sucede, entonces lo lógico es independizar las cosas. Y la población debe entender, estimado Edgar,
que instituciones independientes son el único camino que yo considero que es común en los países que han logrado algún nivel de desarrollo. Es decir, si nos preguntamos qué hacer para desarrollarnos, uno de los temas esenciales son las instituciones y su independencia. Osvaldo, pero ¿no le sorprende a usted ese nivel que según Marcos López tiene en este momento las reservas del Central? 453 millones. ¿No supone que debería tener más en función de que es la banca de respaldo de todas las operaciones de exportación e importación del país, por un lado? Y es el banco de bancos, ¿no? Se supone que ahí es donde van a parar los encajes de todo el sistema financiero. Lo que sucede, Edgar, es habría que revisar ese informe de los 400 millones. Lo que yo conozco es que el Banco Central tiene un desfase de alrededor de 7.000 o 6.000 millones de dólares más o menos, que en resumen se podría identificar de la siguiente manera. Es decir, usted tiene depósitos en el Banco Central, las instituciones públicas, el IES, etcétera, los bancos han depositado alrededor de 14.000 o 13.000 millones de dólares. Y usted tiene, ya sea en caja o en activos que son relativamente líquidos, alrededor de 6.000 o 5.700, 5.800 millones de dólares. Más o menos lo que ha depositado el sector bancario, es decir, lo que tiene en encajes, es alrededor de los 6.000 o 7.000 millones de dólares. Es decir, usted lo que tiene ahí, estimado Edgar, es un desfase ya de entrada de 6.000 millones de dólares, que es lo que Mauricio Pozo informó en la asamblea. Es decir, él decía, tenemos un descalce de alrededor de 6.000 millones. Yo no sé si es que esta información que tiene usted de 400 millones de dólares que ha recogido de este dato del funcionario, probablemente se refiera a los activos absolutamente líquidos y en caja que dispone el Banco Central de libre disponibilidad. Pero lo Estimo que cierto es que que por ahí va la versión de Marcos López y por eso es que él dice, si es que quieren usar 1.000 millones, vayan a ver de dónde se sacan los otros 600 millones, ¿no? Porque aquí en el claro, Banco Central no hay. claro, claro, y es porque usted tiene depósitos que deben ser, por ejemplo, de plazos, tiene también reservas que están en oro, es decir, tiene un montón de activos que no son necesariamente tan líquidos. Pero el otro concepto, estimado Edgar, que es fundamental de entender y que yo creo que es, a ver, es técnico, sí, pero también es bastante intuitivo. Es decir, cuando uno estudia finanzas, estimado Edgar, se da cuenta que el retorno y el riesgo son dos temas que van unidos. Y al mismo tiempo usted se da cuenta que cuando aprende a sumar y a restar, lo primero que le dicen sus profesores es no mezcle peras con manzanas y etcétera. Lo que está pasando en el Banco Central, estimado Edgar, es que al no tener los cuatro balances que tenía en un momento del tiempo, usted realmente está hecho un desbarajuste, decía mi madre, es decir, todo un problema, porque está mezclando recursos de seguridad social, de la banca, de instituciones públicas que no son parte del gobierno central y realmente son platas diferentes, estimado Edgar, es decir, son riesgos distintos. Yo he mencionado en las últimas entrevistas que he tenido que cuando yo recién regresé de estudiar en el extranjero, mencionaba en un diario que es de los más grandes del país, que había un primer error que yo identifiqué en el país, estimado Edgar, y era un error que lo lideraba el expresidente Correa, y era que él involucraba la plata de la seguridad pública mezclándola con la reserva del país, cuando son dos conceptos diferentes. En finanzas usted aprende que realmente cuando habla de seguridad social, los conceptos detrás de las decisiones de inversión son absolutamente distintos a los que tiene, por ejemplo, el encaje bancario. ¿A qué me refiero? Que cuando usted tiene plata de seguridad social, la primera premisa que le enseñan en cualquier escuela de negocios o de economía del mundo, estimado Edgar, es que lo primero es la seguridad y la liquidez. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Que cuando Correa proponía tomar los recursos de la seguridad social, tomar las reservas y todas ponerlas a trabajar en proyectos que él consideraba rentables, había un error técnico gravísimo. Y ese primer error es que cuando usted le pone, por ejemplo, en una hidroeléctrica a unas reservas del país, esa plata deja de ser líquida, estimado Edgar. Y en seguridad social la premisa es esa. Entonces, con este antecedente que ojalá
haya quedado algo claro, porque es un poquito complicado el asunto del riesgo y las finanzas. Lo cierto es que el otro punto que es fundamental, además de la independencia, estimado Edgar, es el orden. Y esos cuatro balances lo que le están diciendo es, yo quiero saber cómo está la plata de los gobiernos seccionales, cómo está la plata de la seguridad social, cómo está la plata de la banca. Entonces, ese es el segundo concepto. Además de independiente, la banca central lo que debe tener es separados los depósitos que corresponden a diferentes riesgos. Entonces, ¿cuál es mi propuesta respecto a que se debe inyectar plata en la economía? Nadie discute que se debe inyectar plata en la economía y eso es algo que debemos hacer. Yo he mencionado, estimado Edgar, que si recordamos el esfuerzo de guerra por ejemplo, la Europa post Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que la deuda es un camino, es decir, nos tocará tomar deuda ordenadamente para hacer que más dólares ingresen a la economía. Este gobierno ya trató de hacerlo, por ejemplo, a través del BID, inyectando un bono de $500, me parece que era a familias que habían perdido sus trabajos. Y entonces eso es preferible, ordenadamente identificar los riesgos y los orígenes de los recursos para que usted no mezcle conceptos que luego pudieran ocasionar que por arreglar algo, es decir, querer dar plata a la gente y tratar de que la economía vuelva a funcionar, va dañando el sistema bancario, el sistema de seguridad social o la propia acción de los gobiernos seccionales. En esa línea, entonces, Edgar, el punto es entender primero los conceptos detrás de los recursos que están en una economía y segundo, entender como país este esfuerzo de guerra en el que debemos ver cómo inyectamos plata. Pero Edgar, plata no para que se haga agua, en resumen, en gasto corriente del gobierno, que yo le he mencionado durante años. Lo que necesitamos es el trabajo de entender la eficiencia de cada dólar gastado por el gobierno. Una vez que usted tiene estos conceptos claros, entonces las decisiones son más técnicas y por lo tanto mejor encaminadas hacia el futuro del país, no dañando una cosa por arreglar otra. Claro, pero ese es el tema de la coyuntura, ¿no es cierto? La posible migración de $1.000 millones del Banco Central, si es que, por supuesto, el señor Arauz conquista la presidencia de la República. Pero el tema del descalce que habla el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que lo calcula en 6.600 millones de dólares, una cantidad enorme, tiene que ser en algún momento regulado, tiene que ser compensado y resuelto. Él habla de que el origen del descalce es desde el 2008, en el gobierno de Rafael Correa. Él le obligó al Banco Central a que compre papeles del Ministerio de Finanzas y no devolvió esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, en el futuro, no sé si es que puede ser de corto plazo, tiene que cruzarse las cuentas y tiene que devolverle al Banco Central estos volúmenes. Es correcto, Edgar. Y ahí me parece que es importante una puntualización, una señalización que debemos hacerla para que la población nos vaya siguiendo en este análisis de independencia del Banco Central. ¿Cuál es la principal crítica que usted encuentra respecto a que los bancos centrales sean independientes? La principal crítica es que le dicen, bueno, ¿por qué el técnico va a manejar las reservas del país si a ese técnico, entre comillas, paréntesis, lo que usted quiera, no le ha elegido el pueblo? Esa es la principal crítica a la independencia de los bancos centrales. La respuesta a aquella crítica es que, en resumen, las autoridades de un banco central se legitiman con lo que tiene que ver con la asamblea, es decir, la asamblea que fue elegida popularmente, elige y entonces da su visto bueno. ¿A qué va el comentario, estimado Edgar? Y ahora sí tomo el punto que usted comenta. Usted tiene un descalce ahí gigante en la plata del Banco Central. Y entonces lo que pregonaba el socialismo del siglo XXI es que usted tome los recursos de toda la sociedad. No solo era el Banco Central, era el IES, eran la plata del magisterio, los ahorros de la policía, de las Fuerzas Armadas. Es decir, yo tomo todos esos recursos tratando de hacer una especie de ejercicio en el que hago un gran esfuerzo y todos, es decir, toda nuestra plata, nuestros ahorros van al Estado, suponiendo que ese Estado es el mejor administrador de los recursos. ¿Qué pasó? Bueno, que comprobamos claramente que eso no es verdad. Es decir, que por un lado usted tiene
recursos que tienen distintos riesgos y que ahora no existen. Por otro lado, tiene un Estado que claramente demostró que no es el mejor administrador, como la teoría le dice a usted, tiene unas desventajas muy graves frente a los privados en varios campos. Y lo cierto es que al final del día usted tiene un descalce de 6.000, 7.000 millones en el Banco Central. Y ojo, ese es un primer ejemplo, estimado Edgar. Si usted sigue viendo, tiene déficit por todo lado, es decir, tiene déficit en el IES, tiene déficit en el propio gobierno. Y entonces ahí se ve que claramente esa visión de tomar todos los recursos de la sociedad fue evidenciada, perdón la redundancia, en el gobierno anterior de una manera muy clara, muy transparente, es decir, el gobierno tomaba los recursos de todo lado como un pulpo. Y entonces hoy, claro, el tema es cómo usted resuelve este problema. Y este problema se resuelve actuando en varios frentes, es decir, usted tiene que reponer toda esa plata que falta en el Banco Central. Si le faltan los 6.000 millones, usted tiene que garantizar que eso está repuesto. ¿Para qué? Para que los actores que han creído en el Banco Central y que le han depositado plata estén seguros que su plata está ahí para que actúen de manera técnica. Ahora, si hay un problema grave en el Ecuador de institucionalidad, estimado Edgar, porque si usted se fija, le da independencia al ISPOL para que maneje la plata, desaparecen 500 millones. Y entonces, bajo esa premisa, Como Correa 900 lo, creo que son, ¿no? o 900 millones, es decir, mucha plata. Bajo esa premisa, Correa, ¿qué le diría? Correa le diría, ahí está. Yo sí dije, entonces, lo mejor es que me den a mí toda la plata. Y bueno, ya sabemos que en ese caso desaparecieron miles de millones de dólares. Pero bueno, el punto es que entonces lo que usted necesita es una reinstitucionalización general del país, estimado Edgar. Saber que el ISPOL, por ejemplo, no puede hacer inversiones piramidales, es decir, que vayan más allá de lo que está permitido en la ley. Hacer que los recursos de la seguridad social, por ejemplo, tengan inversiones transparentes y limitadas. Usted puede hacer esto en este campo, esto en este otro campo, lo demás está prohibido por la ley. Entonces, ahora, con estos antecedentes, estimado Edgar, es decir, la independencia relacionada con la legitimidad de los administradores, la visión del socialismo del siglo XXI de tomar todos los recursos, la conclusión a la que yo llego es que usted está obligado a arreglar las cuentas. Primero, usted tiene que reponer esa plata poco a poco hasta llegar a tener los depósitos. Todo lo que esté encima, esas sí son reservas del país. Y entonces ahí sí tendremos que discutir cómo el Banco Central puede ser un actor que reactive la economía. Pero mientras eso no sucede, el primer paso es acercarse a aquello. ¿Cómo se acerca usted a aquello? Con todo lo que yo le he mencionado. Por eso me tomé el trabajo, es decir, dando legitimidad a las autoridades para que la población sepa que no están ni en el lado de los banqueros, ni tampoco en el lado del Ejecutivo como un actor servil. Es decir, tomo órdenes y entonces usted me dice que le dé 300 millones, no digo nada, tome los 500, los 600 millones, no, no es así. Y por lo tanto ahí tiene usted independencia de ambos lados. Primer tema. Segundo tema, separando las platas que usted tiene ahí metidas y sabiendo cómo va a ir reponiendo. Por ejemplo, Edgar, si usted estaría en la posición de ministro, ¿qué es lo que repone primero, si cabe el término? Repone primero la plata de la seguridad social, la plata de los municipios, es decir, todas esas decisiones tienen que ver justamente con lo que yo le había mencionado, es decir, qué es lo más urgente respecto a liquidez. Yo creo que la seguridad social, por ejemplo, es un tema fundamental. Y entonces ahí usted va llenando ese hueco que tiene ahora y que usted bien lo confirma. El ministro Pozo hablaba de 6.000, 7.000 millones de Claro, dólares. y el tema de reponer 6.600 millones no está pues en esa línea de urgencia, porque el Banco Central no es capaz, como sí los organismos seccionales, de ir a poner a todos sus alcaldes frente al Palacio de Gobierno, Es correcto, es correcto. Y entonces ahí es o donde los jubilados en el caso del IES, ¿no? correcto, correcto, estimado Edgar. Y ahí es donde usted ve claramente que la presión porque se llenen esas brechas de liquidez son presiones que el gobierno las va a recibir de todos lados. La decisión técnica, y por eso insisto yo, estimado Edgar, y me he demorado en explicar este tema, la independencia tiene que estar garantizada con perfiles muy técnicos. Usted recordará que la devolución anterior de la ley tuvo que ver, por ejemplo, con que se pedía que los que conformaran el directorio del Banco Central tengan experiencia en banca, es decir, que hayan trabajado en la banca. Eso es muy usual en la Reserva Federal. Es decir, usted ve cómo en la Reserva Federal
el gerente de JP Morgan de repente también pasa a ser parte de la Reserva Federal de Nueva York y luego de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, eso acá en el Ecuador no va a funcionar, no va a operar de esa manera, estimado Edgar. Entonces, si usted se toma el detalle de ser transparente y hacer que la población entienda que tiene autoridades legítimamente seleccionadas con un bien común, que es claro, y que al mismo tiempo, claro, Edgar, el reto que tiene ahora cualquier gobierno que asuma es tratar de entender cómo le da algo de tranquilidad al bolsillo de las personas. Es decir, usted recordará que hace 2 años que podíamos haber tenido una entrevista, yo le hablaba de controlar el gasto y ser muy prudentes en cómo se maneja el déficit. Pues ahora la situación tiene matices diferentes, es decir, sí hay que tener mucho cuidado con el déficit y hay que ser muy eficientes en el gasto, pero al mismo tiempo hay que ver cómo se pone plata en el bolsillo de la economía, cómo la banca presta más recursos, cómo en resumen el gobierno puede ser un actor que al estar dolarizado, estimado Edgar, es un reto absolutamente grande, absolutamente complejo. Entonces, si usted considera todos estos antecedentes, la ley que se ha enviado al gobierno me parece que es sensata, es decir, es un asunto que debe analizarse, que debe aprobarse y los ciudadanos deben entender, yo insisto, y en esto quiero ser muy claro, muy directo, inclusive redundante, estimado Edgar, que cuando usted analiza qué es lo que han hecho los diferentes países para desarrollarse, las diferentes estrategias de desarrollo, un denominador común son instituciones fuertes e instituciones independientes. Es lo que yo encuentro. De ahí usted encuentra otros matices respecto a que se han abierto su economía de golpe o la han abierto paso a paso, si han tenido más un desarrollo hacia adentro, si han tenido más un enfoque exportador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos países que se identifican, estimado Edgar, insisto, tienen instituciones y ahí nos podemos detener. No solo es el Banco Central, debemos tener separada la seguridad social, estimado Edgar. No puede ser que el IES también sea otra caja chica, es decir, hay que separar aquello. No puede ser que el ISPOL sea un foco de corrupción y que de repente le falten 800, 900 millones. Es decir, todo aquello es un trabajo que debe ser parte de una clara estrategia de desarrollo que hasta ahora el país no la ha tenido. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en seguridad social? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la banca central? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la banca privada? ¿Cómo abrimos esa banca privada al mundo? Entonces, todos estos temas, estimado Edgar, muy probablemente sean los que el país debía haber escuchado en el debate pasado y que por A, B, C razones no la pudimos escuchar. Claro, y otra cosa es que se apruebe el proyecto de ley, eso es lo que vamos a estar muy pendientes y para ese entonces le vamos a molestar nuevamente al economista Osvaldo Landazuri, a quien le agradecemos por su tiempo y por sus explicaciones.